la cárcel, Luis Wu, interlocutor. Y Luis Wu bebe de la cocinilla, porque todo esto lo explica. Luis Wu bebe de la cocinilla del Citerote agua insípida y caliente, porque sus articulaciones son destrozadas. Y llega a comer una tableta de la cocinilla del tiene tanta hambre y tanta sed. El locutor llega a beber de agua del víboro y Luis Wu entra a una celda y encuentra que huele muy mal y se marcha a otra, y allí entra el interlocutor y abre un boquete en la pared que era de cristal, y ven el puño de Dios, la montaña, dice que tendrá unos 1000 kilómetros de alto, cuando el Everest tiene 12 kilómetros de alto, 1200 metros. 12.000 metros. A ver, 12.000. 1200, o sea, 1000 kilómetros de alto. Y el Everest 1200, 12 kilómetros, 1200 metros. 12.000 metros, perdón. La cuestión, que en un momento, que no quiero ser bestia, pero en un momento determinado aparece interlocutor con las fauces llenas de sangre y le dice a Luis Wu que ha encontrado un cadáver de algún animal o algo así, y que no está fresco, y está muy contento el interlocutor, y en ese momento llega el Titerote con la anilícola, y es que resulta que es anilícola, y le ofrece interlocutor a Luis Wu comer un poco de carne de la que ha encontrado. Dice que no está fresca, está un poco corrupta, pero que no sé, la intenta de rayos láser la llega a asar, pero no le quita el sabor o algo así, le dice el interlocutor, y se la come Luis Wu. Dice que al interlocutor le parecía que estaba comiendo muy mal Luis Wu, porque masticaba a cachitos, pero a Luis Wu le parecía que estaba tragando porque tenía muchísima hambre. O sea, que al interlocutor le molestaba que comiera tan despacio, y Luis Wu creía que estaba engullendo. Y entonces sube el Titerote a Luis Wu porque la anilícola no quiere subir al interlocutor, lo deja en el sótano, y empieza a contarle el Titerote que la anilícola es realmente una anilícola, que formaba parte de una expedición de una nave tragadora, que me entero después que es una nave que va recorriendo mundos de los anilícolas que habían abandonado, recogiendo objetos que se habían ido dejando y otros seres que habían ido creciendo al albor de haber expulsado energía nuclear al mar, o comiendo celulosa o basuras, o no, en serio, o sea, todo tipo de despojos que dejan las civilizaciones de los mundos. Han ido creando nuevas razas, nuevas historias, y luego obras de arte, cosas de museos. No sé, yo estoy recordando el episodio, pero la cuestión es que, bueno, llega un momento en que es que ahora no recuerdo, creo que es Peregrino. Llega un momento en que empiezan a hablar sobre las aerocicletas, y le preguntan, se preguntan sobre Tila Brown, y dice Luis Wu no está muerta, y dice, ¿cómo lo sabes? Porque está ahí sobre la bicicleta, y ven la bicicleta con los faros encendidos, que los había encendido él. Y entonces le dicen eso, ya sabías que su suerte era temporal, era transigible, no era constante. Y en ese momento le da el pésame interlocutor, y él dice que siente que debería sentirlo más, y es que empieza a pensar en ella de forma diferente cuando está en el ojo de la tormenta, y ella se lanza al ojo de
empieza a verla incluso como menos humana que los extraterrestres. Y en ese momento se le ocurre de la forma fastosamente rápida una manera de salir de allí, y le pregunta al titerote si puede de alguna forma desplazar un parapeto, un pertrecho o algo. Dice la pared. Dice, ¿por qué no desplazar el edificio? Y el titerote se pone a hurgar en las entrañas del edificio, y Luis Gubay se acuesta en la cama del jefe de la policía, que crujía, que esto y lo otro, y de repente ve la silueta de una mujer desnuda en la oscuridad, que se sabe de ciencia cierta que es una mujer desnuda que se va dirigiendo hacia él. Y entonces, cuando llega a su altura, se da cuenta que es ella, que es la niñícola. Y entonces ella empieza a tocarle la cara, y él se da cuenta que si la cara fuera igual de bella que el cuerpo, sería espectacular. Y él le dice que se vaya, y ella se levantan los dos, y ella viene insinuante, ¿no? Se ve la silueta, y él piensa incluso en un momento en darle una palma al trasero para ver si se marcha, y ella empieza a tocarle la clavícula, un lado, otro, un pellizco aquí, un pellizco allá, y empieza a sentir deseo. Y entonces, porque resulta que los tripulantes de la nave eran 33 y 3 mujeres, y entonces ellos ya habían estado hablando de que no hacía falta que hablara mucho de la cuestión. Es que la niñícola empieza a tocarle aquí, allá, y él siente un enorme deseo hacia ella, ¿no? Y cuando se quita en un momento el jersey, empieza a sentir un enorme deseo. Ella empieza a tocar en distintos puntos que son inhibidores, que son excitantes, y él dice que en un momento determinado no hubiera podido parar aunque ella hubiera querido, ¿no? Y entonces se acuestan, llega el orgasmo, y el orgasmo no se detiene. Es un orgasmo, dice, larguísimo. Y entonces se marcha la niñícola, y luego se preguntan que cuántos años tendrá. Dicen que en el mundo anillo encontraron el suelo de la juventud mejor que el terrestre, y que ella tendrá unos 1000 años. Yo he llegado a hablar de lo que es la vuelta a nuestra órbita terrestre, que es nuestro año, pero en realidad ella cuenta a Nessus, le cuenta que dura su viaje a través de los mundos, que son 3 soles muy juntos, un plano galáctico, 24 años. Pero cuando se preguntan cuántos años son 24 años, Nessus les dice que no son 24 años terrestres, porque los 24 años terrestres son el tiempo que da nuestro planeta en dar la órbita al Sol. Son 24 años añillícolas. Vete tú a saber o hacer el cálculo, porque en realidad Nessus cuenta que son unos 200 años que tardan dar el círculo a los planetas y volver al mundo anillo. 200 años terrestres, lo que tardan dar 24 vueltas el anillo, porque son 24 horas añillícolas. 24, o sea, vueltas enteras el anillo. Un año añillícola equivale a 24 años terrestres. Un año añillícola equivale a 24 veces dar la vuelta la Tierra alrededor del Sol. Entonces es la unidad de medida que utilizan ellos, 24 años, pero son 24 años añillícolas. En definitiva, redondeando, dice que son unos 200 años. Y entonces, pues en uno de sus viajes vuelven y se encuentran que no encuentran, primero con sus telescopios no encuentran naves en los espaciopuertos. Luego los anillos también, precisamente de reducción de la velocidad, no funcionan. Entonces saben que los dispositivos antimeteoritos y tal van a derribarlos. Pero el piloto se amotina, ve un motín, y el piloto se encerra en la cabina y aterriza la nave en uno de los espaciopuertos. Eso le cuesta la vida. Y entonces tuvieron 36 tripulantes, y entonces tienen
un aparato de osmosis que sirve para pasar la nave de la pared exterior al mundo anillo para que no se pierda aire. Y ese aparato de osmosis, bueno, la cuestión es que está roto y entonces deciden repararlo los tripulantes de la nave dragadora con sus propios medios y lo consiguen, pero de forma parcial. Y entonces en el intercambio 17 quedan con el cerebro hecho, o sea, la osmosis les produce a ellos que sus células cerebrales, las células cerebrales se deshagan. O sea, porque la osmosis es un mecanismo a través del cual un líquido pasa a través de otro, y en ese momento, como lo hacen con sus propios, como el aparato de osmosis para pasar ellos al mundo anillo lo construyen con métodos rudimentarios, 17 de los 36 tripulantes quedan alelados. Y entonces, y algunos con daños físicos, pero se los llevan. Y empiezan la expedición hacia lo que es el mundo anillo. Cuando dicen, y digo incluso en la lectura que he grabado, pero que no se ha grabado por no tener el audio de la cámara conectado, que digo yo en este caso, que da rabia un poco hablar de que los ingenieros del mundo anillo lo tenían todo previsto, y mira si tenían previsto hasta el declive de la civilización, que los rayos antimeteorito no van a fallar nunca. Las pantallas solares captan energía termoeléctrica, y bueno, en definitiva, que unos sistemas automáticos no van a fallar nunca, porque habían previsto que las civilizaciones tienen su auge y su declive, y le explican a Nigicorates, a Nessus, el por qué fue el declive del mundo anillo. Y es que resulta que una de las naves dragadoras trajo consigo un hongo que se comía los semiconductores, y que la dejaron pasar porque se comía los semiconductores. Semiconductores no es la palabra, son superconductores, que yo digo que es el oro, porque el oro es un superconductor de la electricidad. De hecho, llegan a decir Nessus dice que podían haber utilizado, a través de, creo que es hidrógeno líquido o algo así, hierro para hacer de conductor, porque un superconductor es el oro, un conductor es el hierro, y digo incluso pues que el cobre es el conductor por excelencia, pero superconductores que yo conozca, hasta donde conozca, es el oro, ¿no? La cuestión es que empieza a conocer los superconductores de electricidad de todo el mundo anillo, y es lento, pero se propaga, creo que en todo el mundo anillo, y el desplome del último generador de energía hace que se desplomen todos, excepto reductos, como por ejemplo de gente más rica, gente más gente más lo otro, con sus propias fuentes de energía, y el mundo entra en declive, ¿no? en involución, y entonces es lo que le cuenta a Nessus, ¿no? Que el declive del mundo anillo sucedió así, que ellos, cuando volvieron de su viaje de 200 años terrestre, pues se encontraron ya civilización involucionada, restos de civilización por aquí, gente que se hacía pasar como ellos, como dioses, como constructores del mundo anillo, que en realidad ingenieros, pero se hacían pasar como dioses, era gente involucionada, otros que, o sea, gente involucionada que los tomaba por dioses, gente que como ellos se hacía pasar por dioses. Luego encuentran una ciudad que está prácticamente intacta a las afueras, y tienen un autobús y lo cambian por píldoras de la juventud, y llegan bastante lejos, se les estropea el autobús, se separan dos grupos, unos hacia giro, otros hacia antigiro, y se prometen que si uno encuentra civilización se lo dirá al otro. Y llega un momento que la expedición en la que va, porque la mujer se llama Pril, es el nombre que le acortan porque es un nombre muy largo, y llegan a llamarla Pril. Y entonces Pril se va con otro hombre cuando la expedición sucumbe, y no mueren, pero se deciden abandonar, y ella decide que va a seguir hacia su ciudad natal junto a otro hombre, y sigue andando, y en un momento determinado ya se cansan el uno del otro, se separan, y Pril sigue andando sola, va cambiando píldoras de la juventud a la gente por comida y sexo, porque dicen que es la profesión más
más esto del mundo, y Louise Wood reconoce que sabe reconocer en las personas cuando alguien es bueno en lo suyo, y esa mujer es de las mejores, que es muy buena en lo suyo. Incluso llegan a especular sobre su edad, dice que tendrán unos 1000 años. Y entonces pues ella le cuenta a Nessus que llega a su ciudad natal y se instala en el cuartel de la policía, que está depositado en el suelo, tiene su propio sistema de seguridad por fallo de energía y su propio sistema de seguridad para seguir flotando. Entonces lo activa y pone en marcha el sistema de capturar vehículos, porque como es normal entiende que si alguien va en vehículo pues puede estar civilizado, y entonces pues ha capturado a ellos, y entonces creo que es cuando dicen que Tila Brown está se preguntan sobre ella, y es Louise Wood que les dice que Tila Brown está muerta, que si no han visto su aerocicleta, y él ya había encendido las luces de la aerocicleta de Tila, que estaba allí. Lo que no dicen si está suspendida boca para abajo, si no está suspendida boca para abajo. Y entonces pues están arrastrando un pajarraco entre Priv y Nessus del frigorífico, y se lo echa al interlocutor al sótano, porque la Nijícola no deja que el interlocutor no quiere que el interlocutor esté junto a ella, a su lado, y entonces pues inmediatamente de hablar de la muerte de Tila Brown, a Louise Wood, primero lo que le sorprende es lo poco que le afecta, y lo segundo, que se le ocurre una idea fastuosamente rápida, que es la de transportar un parapeto o algo hacia el puño de Dios que ven a través de la ventana que ha abierto el interlocutor con el desintegrador en una de las celdas, cuando encuentra un cadáver semicorrupto en las celdas, y es que se ve la montaña, el que llaman ellos el puño de Dios, y después de comunicar la muerte de Tila Brown, se le ocurre primero que lo siente poco, que él deja de verla y deja de verla casi como una humana o menos humana que los extraterrestres, cuando decide introducirse en la tormenta el ojo de la tormenta. Y entonces, pero no sé si por su suerte o no, la verdad, o por su responsabilidad, no me ha quedado más claro por su suerte, pero en realidad que lo siente poco, y inmediatamente se le ocurre la idea de trasladar algo que pueda ser desde una pared, dice algo así como un parapeto, en serio, y alguien de interlocutor o Nessus le dice que por qué no el edificio, y entonces se pone Nessus a hurgar en las entrañas del edificio, de la maquinaria, y dice que no ha logrado hacer que el edificio se desplace como él quisiera, pero que lo ha dejado flotando a merced de los vientos. Y entonces se le ocurre a Louise Wood que una de las bicicletas, que además son bastante potentes, que si la pueden envolver en algo y hacer impulsar el edificio. Y entonces les ocurre envolverla de un plástico o algo y meterla en un armario del jefe de la policía, de la habitación del jefe de la policía. Y así lo hacen, dejan los mandos al descubierto, y parece ser que están impulsando el edificio entero hacia alguna parte, y incluso dicen que si pueden convencer a la Nijícola de que el interlocutor se reúna con ellos soltando parte del aste del edificio, que sería el sótano, supongo que con el desintegrador de interlocutor, de interlocutor, y bueno, yo eso lo estoy suponiendo, porque en realidad no lo he leído, simplemente se ha quedado ahí la lectura, y ahora quería seguir leyendo, porque no puedo creer que Tila Brown haya muerto. Incluso he llegado a relatar en la lectura de antes que mientras ellos iban en las bicicletas, precisamente
como yo era un niño cuando leí por primera vez el libro, me llamó la atención que encontrara un museo. Y en el museo había hologramas. Y ahí estaba Tila Brown. Entonces, yo no sé qué ha sido su suerte. Ni sé qué era ese cadáver corrupto que había en el sótano. Ni que se ha comido interlocutores de animales, ni le ha ofrecido a Liu Wu, que lo hace con el linterna de rayos láser, que dice que no estaba muy fresco. Ni de dónde lo ha sacado. El caso es que yo de niño sí recuerdo eso. Recuerdo que iba en la expedición porque yo he llegado a relatar antes que a mí, que los ingenieros hubieran diseñado todo al milímetro, no me produjo ningún impacto cuando era un niño. No produjo esa especie de repipi, que rechichi iba a decir, o sea, no me rechinó el hecho de que los ingenieros lo habían diseñado todo perfectamente, o al detalle, o los mares, o incluso la artificialidad del mundo. Eso no me rechinó, ni siquiera que hubiera partes del mundo al descubierto. Todo eso no me rechinó, y simplemente me fascinó, sobre todo cuando iban con las etiquetas investigando, lo que recordaba yo de niño, por ejemplo, era el episodio en que las bicicletas se detienen en un museo y ven hologramas de cómo era el mundo, pero eso no creo que fuera cielo, porque cielo es un castillo. Yo recuerdo que era un museo y que estaba, creo que a pie de suelo. O sea, no digo no flotando, sino no sé si iban a ver películas, hologramas, pero juraría que era un museo. O sea, porque me sonaba de una película de ciencia ficción de la época que no fuera La fuga de Logan. Y entonces, pues, estaba impulsando el edificio con la bicicleta o de Nessus o... ¿Cuál? En teoría solo queda la de Nessus, porque Nessus desconecta los motores cuando lo detecta el sistema de la policía. Entonces la bicicleta de Nessus sigue funcionando, y la cocinilla y todo. Y entonces, pues, ahora quería seguir leyendo, y la verdad es un poco bestia, pero claro, yo lo que no sé es si se han comido a Tila Brown. Nessus le dice que ya sabe que su suerte era muy voluble, que no era clara. Y luego iba a poner una canción, no sé cómo se escuchará, pero yo no sé cómo se escuchará en mi, pues, canción para Pris de los Piratas, porque en mi ordenador hoy se escucha muy mal esa canción de YouTube. En YouTube yo no la tengo comprada, entonces no la tengo. Entonces la canción para Pris y de los Piratas, y hace muy buena consonancia con la historia que acabo de contar, y aquí acabo de relatar lo que he leído, porque en realidad pues la lectura en sí me ha quedado muy apasionante, el eroticismo, incluso no frialdad, porque la indiferencia de alguna forma de Liu Wu cuando dice que Tila Brown está muerta, incluso, no sé, ha sido muy apasionante. Y luego, después de la lectura, bueno, voy a dejar de hablar aquí, y la canción de Pris de los Piratas, y sí, es un poquito tremebundo, y quería seguir leyendo para ver si Tila Brown ha sobrevivido de alguna forma. De hecho he dicho que yo pensaba que estaba junto a la niñícola, que si se había acostado incluso con ella, pero hostia, parece que se han comido. Parece que se han comido Interlocutor y Liu Wu. Entonces, hasta donde yo estoy leyendo en el libro moderno, hasta donde me acuerdo, que si era cielo el museo, que si Tila Brown realmente está muerta y las cosas no suceden así, que si el escritor no lo relata literal y simplemente lo esboza, y ahora soy adulto y caigo en la cuenta de qué podía ser cada cosa, porque yo sí me pregunto cuando está en el sótano, y de dónde ha sacado ese animal corrupto si no conduce ningún vehículo por la ciudad. ¿Cómo va a haber un animal corrupto en el sótano? Me pregunto yo, ¿sabes? Porque precisamente después es cuando Pris y el herbívoro con una boca
el interlocutor, o sea que los tiene los alimentos refrigerados. Que si le había tirado esta Pris antes o el animal se había corrupto mientras estaban ellos allí flotando, no lo sé, es lo que quería seguir leyendo. Yo de hecho estoy cansado y entonces yo mañana tengo que arreglar el coche, entonces pues voy a intentar hacer un alto ahora que he relatado esto, porque yo he llegado a subir el vídeo, pero al no haber conectado la cámara el micro de la cámara web, no se ha grabado nada. Era la lectura y la lectura muy apasionante, muy vivida, con todas las explicaciones, la de los tiempos, la de los años terrestres, la de los años añilícolas o el año por ejemplo, del año tomado como medida de referencia de Marte, el tiempo que tarda Marte en dar la vuelta al Sol, que es diferente del nuestro. O sea, que todo eso viene de mis lecturas infantiles y tal, y está relatado quiero decir, hubiera quedado grabado en la anterior grabación, pero no tenía activado el micrófono porque tenía activada la mezcla y no el micrófono, para que no se escuchara lo que había aquí a través de este programa, ¿no? Simplemente escuchara la música que yo emitía, ¿no? Entonces no se ha grabado nada de audio y es ahora donde la estoy explicando por tercera vez. Primero ha sido la lectura, luego se la he explicado en un lugar de webcamers, y ahora estoy explicando aquí para su foro donde había puesto el título y iba a subir la grabación de toda la lectura, ¿no? Pero al darme cuenta que no tiene nada de audio, la he borrado simplemente de YouTube y ahora me tengo que acordar del título y titular este vídeo como que es el título de Mundo Anillo, Larry Niven y Comprils en la jefatura de policía. Compril en la jefatura de policía. Creo que lo he titulado así antes. Entonces, voy a hacer esto.